Señores, y hoy se está conociendo la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, por la fiscal titular de Nagua, contra el padre. Ustedes se acuerdan aquel video de aquel señor que se apersonó en la escuela y sacó a empujones a una menor, presumiblemente su hija. Porque estaba bailando, estaba participando en el Batón Ballet, y él, un hombre de creencias, según tenemos entendido, cristianas, pues no estaba de acuerdo con este tipo de actividad y la sacó a empujones porque la había desobedecido sus órdenes, no había acatado o al menos solicitado la autorización para eso. Ese señor apareció posteriormente, luego de ese video y de la consternación que creó en las redes sociales, la repulsa, porque todos nos sentimos, pero wow, pidiendo disculpas y estableciendo, y conjuntamente con la madre de dicha menor, pues las motivaciones. ¿Qué lectura le damos a la solicitud del Ministerio Público de un caso evidentemente que, aunque genera repulsa, habría que ver, en primer lugar, si se establecieron y se respetaron por parte de la fiscal titular de Nagua, en primer lugar, el parámetro fundamental de que el proceso penal es como medida extrema. Eso es lo primero fundamentalmente. En segundo lugar, me van ustedes a decir a mí que el daño psicológico ocasionado a la menor por ese padre que acudió a la escuela, la sacó a empujones, sin golpearla, por lo menos en lo que vemos en el video, él estaba agarrando de manera violenta, cierto, pero sin golpes, y la sacó. Ese daño psicológico se equipara con que a su papá, y estoy hablando de la menor, que en principio, de conformidad con el Código de Niños, Niñas, Adolescentes, su interés es superior, el interés superior de la menor, de esa niña. ¿Cuál de los dos va a ser mucho más catastrófico? Que la saquen, la castiguen, la saquen a empujones porque desobedeció o no solicitó autorización a su padre, y este la sacó de la escuela de manera totalmente reprochable, ese daño psicológico, o el daño psicológico de esa niña que va a ver a su padre, a su papá que la ama, según ha revelado él y según ha revelado la madre, y él la mantiene, o sea, tiene la patria la potestad y la tiene en educación, la tiene formándose, o que ella vea a su papá tras las rejas, sobre la base de una tipificación, señores, artículo 303 del Código Penal, actos de tortura y barbarie, que como objeto de investigación, en dónde está de dónde el Ministerio Público sacó los elementos que constituyen esa infracción: golpes y heridas, 309 numeral 2, 309 numeral 3. En realidad, el Ministerio Público, como representante de la sociedad, está representando los intereses de esa familia, y no de esa familia, de esa menor que va a ser de pronto, digamos, privada de su padre por una sociedad que dice que la quiere, que la quiere cuidar. Y esta sociedad es la que le quita a su papá, que es un papá dictador, es un papá que reacciona y reaccionó de manera reprochable, pero se lo va a quitar al papá que ella ama. Peor aún, le va a quitar al papá que la mantiene. Al papá que mantiene financieramente a esa familia, lo va a excluir porque hay que satisfacer un morbo de redes sociales y de view en un momento donde algunos le dan más importancia a lo que es quedar bien con el deseo de venganza de esta sociedad, porque eso no es justicia,
evidentemente no estamos en presencia, vamos a estar claros en este punto, no estamos en presencia ni de actos de barbarie, ni de violencia al tenor de los artículos 309.2, 309.3, y habría que ver si estamos en presencia de algún tipo de los elementos que refiere el Código de Niñas, Niños, Adolescentes, cuando lo lógico era que la reacción de tanto el Ministerio Público como de el defensor de niños, niñas, adolescentes, pues es acudir de manera inmediata, citar a ese señor, darle la amonestación correspondiente, hacer un levantamiento social referente a las condiciones en las cuales vive esa menor, confirmar si es una conducta notoria, una conducta ordinaria, la actitud violenta de ese padre, y si ese padre y esa familia mantienen en constante estrés psicológico, mantienen en constante peligro a esa niña, y si no se trata simple y llanamente de un caso de un castigo excesivo por parte de un padre que pudo haberse resuelto de manera conciliatoria sin destruir la vida, destruir una familia, destruir el futuro de esa niña, niño adolescente, porque evidentemente desde que a esa niña se le diga que su papá está preso bajo una tipificación que perfectamente podría significar hasta 20 años de cárcel, porque simplemente ella lo desobedeció y participó en el batón vale, según dice la madre. Señores, ojalá, y nosotros entendemos y decimos este comentario, porque, señores, los abusos no pueden ser tolerados contra un menor, pero mucho menos los abusos que realiza el Ministerio Público, que realizan nuestras autoridades en la aplicación de su política represiva, que en este caso, al parecer, ha privilegiado el aspecto referente de satisfacer el morbo de las redes sociales, que solamente quieren venganza, no justicia, que les importa un comino el destino de esa niña, el destino de esa familia, que repito, ese daño que sufrió esa niña por ese acto reprochable, violento de ese padre, que la castigó de manera injusta, porque era la participación en un evento escolar, es ínfimo en comparación con el extraordinario daño psicológico que en este momento está afrontando esa familia y esa menor, que no solamente esa menor podría tener un complejo de culpa ante la tragedia de su padre y de su familia, sino además que se le ha privado del sustento financiero para que esa familia pueda recibir los alimentos, la educación, y de pronto vamos a estar en presencia de la creación de un problema mayor por el simple propósito de querer ser Superman, lo cual es bastante reprochable en un ministerio público, en esa titular de Nagua, que debería representar los intereses de la sociedad. Particularmente, lo siento mucho, pero yo no puedo quedarme callado ante un abuso. Yo no soporto los abusos, y esa solicitud de prisión preventiva en un caso evidentemente que no conlleva ese tipo de gravedad, ese tipo de tipificación, es totalmente condenable digamos, de parte de la supuesta representante de la sociedad, de esa familia y de esa niña. No se puede actuar en función de las redes sociales. Ojalá que el juez apoderado de esa medida de instrucción la rechace por improcedente, y en el peor de los casos, que lo deje en libertad para que siga manteniendo su familia en un proceso que evidentemente no debió haber llegado a los tribunales. Los reprochamos de manera definitiva. Así no se puede actuar. Hoy se tiene la batuta aplicando la política represiva, y esa política represiva debe actuar en función del bienestar general, no de lo que se espera en función de determinadas tendencias en redes sociales, porque simplemente entramos en el escenario de la política, de la barbarie, de la política del circo, de la política donde cualquiera puede ser víctima de procesos inventados, y al final
Eso no es Estado de Derecho, eso no es justicia, eso simplemente es caos y es barbarie.